Quiero llevarlos a que imaginen a una persona que es profesional, más que nada en el rubro deportivo, un atleta profesional que tiene que competir o va a competir en los Juegos Olímpicos dentro de un año. Esta persona va a participar en carrera de velocidad. No sé si ustedes vieron alguna vez Juego Olímpico cuando hay una pista y corren a los 100, 400 metros en velocidad. Bueno, quiero que imaginen a una persona en ese sentido y tiene un año para poder llegar de la mejor manera a la competencia. ¿Con el objetivo de qué? De ganar, de obtener la medalla de oro. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer por lógica? Lo más seguro es que va a entrenar duro, o sea, le va a dar con todo, va a cuidarse con la alimentación, va a tratar de comer los alimentos que le beneficien para poder estar de la mejor manera, va a descansar bien, tratar de dormir 7, 8 horas diarias, va a cuidarse de no lesionarse, va a mentalizarse de que va a poder ganar la competencia, de que es capaz de competir y poder ganar. Es decir, que esta persona se va a preparar y se va a poner va a poner toda su persona, toda su disposición a esa meta, competir y ganar. O sea, se va a rendir a eso. Ahora, si esta persona tuviera 2 horas libres de su día, ¿qué es lo que haría? Lo más seguro es que se ponga a ver videos en internet relacionados al deporte que él compite y escuche testimonio de otras personas que ya han ganado la carrera antes y pueda ver, o quizás vaya y busque consejos de otras personas, entrenadores, preparadores físicos, para saber cómo llegar de la mejor manera. O también puede ser que en ese tiempo se ponga a cocinar algo saludable en vez de ir a comprar un McDonald's, ¿no? O sea, la persona va a hacer algo y aunque tuviera el tiempo libre, quizás lo dedique a algo enfocado a eso. Es decir, que esta persona, este atleta, se va a poner a disposición, al servicio de esa meta. Ahora, en el sentido espiritual pasa exactamente lo mismo. Todos nosotros somos personas espirituales y espiritualmente estamos inclinados o estamos dispuestos a algo. La Biblia dice que nosotros estamos al servicio, a disposición del pecado, de la maldad, de hacer lo malo. Es algo natural en todos nosotros y todos nosotros nacemos así, con esa naturaleza caída, con esa naturaleza hacia hacer lo malo. Pero hoy vamos a ver que Dios ahora nos puede hacer libres de ese dominio, de ese servicio, para poder servirle a Él, para poder vivir una vida santa y teniendo como fin la eternidad. Así que los invito a que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, de versículo 15 al 23, que dice lo siguiente: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales hoy os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lo primero que quiero resaltar es que en este presente nosotros podemos tener una libertad que nos puede llevar a servir a Dios. Que ahora podemos tener una libertad para estar a disposición del servicio a Dios. Y el versículo 15 comienza con una pregunta que dice: ¿qué pues? ¿O qué diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es: en ninguna manera. No se duda eso. Ahora, ¿qué es estar bajo la ley y bajo la gracia? ¿Qué significa ley, gracia? Ley se refiere a la Biblia, ¿sí? Lo que casi la mayoría lo tiene. La ley acá se refiere a la Biblia, que es la palabra de Dios. La gracia se refiere a la acción amorosa de Dios al enviar a su Hijo Jesús por mi salvación, por tu salvación. La ley es la palabra de Dios, que es la Biblia. La gracia es la acción amorosa de Dios al enviar a su Hijo Jesús para darnos salvación. Ahora, ¿qué significa estar bajo la ley y bajo la gracia? Quiero que imaginen a un joven o jovencita que está bajo la ley. Es aquella persona que busca cumplir lo que la Biblia dice, que busca hacer lo que Dios dice en la Biblia, pero no puede porque está bajo la ley. Había dicho que nosotros por naturaleza estamos a disposición y al servicio de algo, y era al servicio del pecado, al servicio del mal, al servicio de hacer lo malo. El joven que está bajo la ley tiene una fuerza, el pecado es una fuerza que no puede vencer, entonces no puede cumplir la ley de Dios, no puede cumplir lo que la Biblia dice, porque el pecado domina su vida, porque el pecado reina su vida, porque por naturaleza es así. Ahora, ¿qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es el joven que ha creído en este mensaje de salvación en Cristo y reconoce su insuficiencia, que él por su propia fuerza no puede cumplir lo que dice la Biblia, no lo puede hacer, no puede dominar el pecado, pero a través de la gracia, a través de Jesús, tiene libertad, es libre de ese poder. Y al confiar, al poner su confianza total en Jesús, puede cumplir lo que dice la Biblia, pero no es por su propia fuerza, es por la gracia de Dios en Cristo. Eso significa estar bajo la gracia y bajo la ley. Ahora, más arriba habla de que hemos sido libertados del pecado. Y dice, ahora que estamos bajo la gracia, es decir, ahora que somos libres de este poder esclavizante, de este dominio del pecado, ¿vamos a seguir pecando? Ahora que somos libres, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a practicar el pecado a diario? Y la respuesta es: en ninguna manera. Y el versículo 16 dice: ¿no sabéis o no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Acá habla una palabra que es esclavo, que hoy en día mucho no se usa, ¿no?
Pero lo que está diciendo es, hay dos bandos, o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. No puedes estar en los dos, o estás en uno o estás en otro. A uno le das cuenta en tu vida, a uno le damos cuenta, o es a la ley o es a la gracia. Y dice, sea del pecado para muerte. O sea, el estar bajo la ley te lleva a la muerte. Es decir, a una eternidad sin Dios, a una vida sin Dios, a una condenación eterna sin Dios. Pero el estar bajo la gracia te lleva todo lo contrario. Y quiero que vean conmigo el versículo 17 que dice, pero gracias a Dios que aunque erais o eran esclavos del pecado. Acá hay algo muy importante, habla de una acción pasada, eran esclavos del pecado. A ver, Cristo no solamente vino a darnos salvación, no solamente vino a salvar nuestras almas, sino que vino a darnos libertad del pecado, del dominio del pecado. ¿Y cómo yo lo puedo ver esto en mi vida? Es por fe. Así como una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, tiene que creer que ya ahora es libre, que ya no es esclavo del pecado. Y dice el versículo 17 que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón. El corazón acá se refiere a lo más profundo de la persona, a lo más íntimo. Es decir, que estas personas con todo su ser creyeron en esta verdad. No solo de que Cristo era su Salvador, sino que también que en Cristo eran libres, que en Cristo ya el pecado no los esclavizaba. Y dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, es decir, aquella forma de enseñanza a las cuales fueron entregados. Al inicio del libro dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios no es solamente que te da salvación, sino que te da libertad. Y es lo que estas personas creyeron. Creyeron en esta verdad. Y sus vidas reflejaban esta verdad. Por eso más arriba dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y el versículo 18 vuelve a recalcar, y libertados del pecado. Otra vez lo vuelve a afirmar. Versículo 20, que dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Es decir, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no eran libres para servir a la justicia todavía. Versículo 21 dice, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, este presente, os avergonzáis? No solamente creyeron de corazón, sino que las cosas que hacían y solían hacer en este presente las avergonzaban. O sea, se avergonzaban de esa vida vieja que habían tenido. Una de las evidencias de que la persona no solamente ha sido libre del pecado es el arrepentimiento. El arrepentimiento es decir que la persona reconoce que estaba errando el camino y que ahora no solamente ha sido salvo, no solamente ha sido libre, sino que también tiene un nuevo propósito de vida. Y dice, porque el fin de ellas es muerte. Es decir, el fin de estar bajo la ley, el fin de ser esclavos del pecado es el infierno o la condenación eterna. Y el versículo 22 dice, mas ahora,
habéis sido libertados del pecado. Otra vez lo vuelve a afirmar, en este presente. Si ustedes se dan cuenta, se repite varias veces. O sea, es una realidad. Lo que quiero decir es que ahora nosotros podemos ser libres para el servicio a Dios. Y esa libertad nos lleva a vivir una vida santa y recta. Nos lleva a vivir una vida santa y recta. Y el versículo 16 dice, lo volvamos a leer, que dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En otra versión dice, la obediencia para vivir una vida recta. El 18 dice, libertados del pecado, vinieron a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora son siervos para servir, para vivir una vida recta. El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Qué significa? No es claro acá esta parte, pero lo que se puede interpretar es que el autor que escribió esta carta, que es Pablo, está diciendo, miren, la ilustración de la esclavitud que le estoy dando no se compara mucho con lo que Dios hizo con ustedes. No hay una forma que clarifique, porque Dios es mucho más que un amo. Él es Señor y nosotros somos mucho más que siervos. Podemos ser amigos de Dios. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o es decir, el mal, presentaron sus miembros para que servir a la inmundicia y a la iniquidad, al mal, a la impureza. Si ustedes prestan atención, que dice que así como para presentaron, es decir, pasado, presentaron. Mas ahora que para santificación presentan, ¿sí?, sus miembros para servir a la justicia. Hay un pasado y un presente. Ahora, ¿qué son los miembros para servir a la justicia? Se refiere a todo nuestro ser, toda nuestra persona. La persona que vive bajo la ley quiere obedecer a Dios, quiere agradar a Dios, pero no puede, porque el pecado lo domina. No puede. Quiere por sus propios medios, por sus propias fuerzas, agradar a Dios, pero no puede. Pero también está la persona que no le interesa mucho la Biblia o lo que la Biblia dice y vive una vida conforme a lo que cree. Es amo a sí mismo. O sea, a sí mismo él cree que es libre para hacer lo que quiera con su vida, que no tiene que rendirle cuenta a nadie. Pero la triste realidad es que esa persona puede pecar porque cree que es libre, pero no puede dejar de pecar. O sea, se jacta de que puede ver pornografía, de que puede tener relaciones sexuales con todas las personas que quiera. Es libre, tengo la libertad, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Eso es una mentira, porque no puede dejar el pecado. Puede hacerlo, pero no lo puede dejar, porque el pecado domina su vida. Ahora, presentar vuestros miembros significa todo nuestro ser, toda nuestra persona. Por ejemplo, un joven o una joven que es estudiante, que viene de otro país y viene a este país a estudiar, y sus padres hacen un enorme esfuerzo para que cubran los gastos del departamento, la comida, etc. La persona que está bajo la ley, quizás no le importe mucho el sacrificio que hacen sus padres,
Entonces, con el dinero, quizás a la noche, cuando tiene tiempo libre, decide gastar el dinero en otras cosas que no debería gastar. O quizás no estudia como debería hacerlo. O sea, no valoriza el esfuerzo que hacen sus padres para que estudie. Mientras que la persona que está bajo la gracia comprende el sacrificio que hacen sus padres, y la ofrenda de amor que hacen sus padres para que pueda estudiar. Entonces administra el dinero sabiamente. No gasta el dinero en cosas innecesarias. O el joven o la joven que estudia en una universidad privada y sus padres también hacen un gran esfuerzo para pagar la universidad. Y esta persona, si está bajo la ley, quizás no sea puntual a clase, quizás no estudia como debería estudiar, mientras que la persona que está bajo la gracia va a valorar el esfuerzo que hacen sus padres, y más si cada 2 meses sube la mensualidad de la universidad, ¿no? Va a valorar el esfuerzo que hacen, y más por la inflación. Así que la persona que está bajo la gracia valora el esfuerzo. Ahora, la persona que está bajo la ley, el joven o la joven que trabaja, quizás no es puntual al trabajo, no le hace caso a su jefe como debería ser. Si sus compañeros de trabajo no hacen las tareas que deberían hacer, se molesta, se enoja, no trabaja de mala gana. Mientras que el joven que está bajo la gracia comprende que el trabajo es un servicio a Dios. Entonces se esfuerza por ser puntual, por hacer todas las tareas que hay que hacer y por querer compartir el mensaje de Dios. Quizás suena un poco moralista, podría decir lo que estoy diciendo. La persona que está bajo la ley, el joven o la joven que está bajo la ley, quizás viene a la iglesia, quizás hace muchas cosas, quizás viene a la iglesia porque Dios hizo algo sobrenatural, ya sea sanó de una enfermedad o a su familia, o vino porque se encontraba en problemas y ahora quiere seguir a Dios. Amén. Pero no va a poder si cree que por su propia fuerza lo va a hacer, sino por la gracia. Ahora, supongamos que cada uno de nosotros en nuestro día hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Ir a la facu, trabajar, hacer devocional, hacer todo lo que tenemos que hacer. Y nos quedan 2 horas libres de nuestro día. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hagamos en esas 2 horas libres es lo que va a definir lo que eres, si está bajo la ley o bajo la gracia. Ahora, esto no es algo forzado. El versículo 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Algo que quiero resaltar es la palabra fruto. Es decir, que el verdadero creyente, el verdadero joven, no vive, el que está bajo la gracia no hace las cosas forzadamente, sino que es un fruto, es una obediencia de amor a Dios. No es algo que lo hace forzadamente. Quizás muchos se estarán preguntando hasta ahora, pero ¿seguimos pecando o no seguimos pecando? Dios nos da o nos promete por la fe hacernos libres del poder del pecado. Pero el pecado va a seguir viviendo en nosotros. Pero el pecado ya no va a dominar nuestra vida. Y ahí es donde se diferencia entre un creyente que está bajo la gracia y alguien que cree que es creyente al estar bajo la ley. El que está bajo la gracia
va a tener muchos conflictos con el pecado. El pecado ya no lo va a dominar, pero el pecado va a querer quitarle la paz, arruinar su día. Y aquí es donde viene la lucha. Y aquí es donde te ves, aquí es donde tú sabes a quién le perteneces, si a Dios o al otro lado, ¿no? Y esto me lleva al último punto, que es que ahora tenemos como fin la eternidad. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Las personas que están bajo la ley no pueden ver la vida más allá de lo que ven en el día a día. No pueden ver o imaginar una vida con Dios. Aunque ellos creen que pueden, pero no. Porque aman más el pecado, porque el pecado los domina. Mientras que la persona que está bajo la gracia ve su vida más allá de esto. No solamente sufre por causa del pecado, por causa de la maldad, sino que también se goza sabiendo que más allá de esta vida que él ve, será libre de este cuerpo de pecado. Porque el pecado está en nuestro cuerpo. El verdadero creyente sabe que va a ser libre de ese dominio, de este cuerpo. No voy a ir a otros textos, pero dice que un día nuestro cuerpo será glorificado, es decir, vamos a tener otro cuerpo donde el pecado ya no vivirá. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado, es decir, de hacer el mal, es muerte, es condenación. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Estas personas creían en Jesús como su Señor, pero también creían que ya eran libres, que su vida ya no era como antes, que ahora Jesús era su Señor. Y el versículo, más arriba dice, como había dicho, o como Pablo había dicho en otra carta, es: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? El verdadero creyente, el que está bajo la gracia, entiende que ahora es libre, que va a tener una lucha con el pecado. Y que así como Cristo murió en la cruz, crucificando la carne, el cuerpo, así nosotros debemos considerarnos. Debemos considerar que nuestra carne ha sido crucificada, que con Cristo estoy crucificado. Lo que ahora vivo, ya no lo vivo en mi carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, ya no vive mi vieja naturaleza, sino que ahora Cristo vive en mí. Por eso dice: considérense muertos al pecado. Si han creído en esta verdad, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Para cerrar, quiero decir que existe una realidad, que es que todos nosotros, por naturaleza, estamos condenados a una eternidad sin Dios, que por naturaleza somos malos. Pero hay una buena noticia, que Dios, al enviar a su Hijo Jesús, nos da salvación a nuestras almas. Y también nos promete una libertad del pecado. La esclavitud al pecado solamente produce un gozo momentáneo, un placer momentáneo, pero te destruye,
te quita vida, te arruina, te quita la paz, te genera un vacío que jamás puedes llenar. Eres, como dice más al final del capítulo 7 de este libro, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo dice, pero gracias a Dios, que ahora en Cristo puedo ser libre de esto. No hay duda de que servir a Dios es un privilegio, pero servirlo creyendo que es solamente por obra de Cristo en mi vida es lo más correcto que puedo tener. Y también creer que no es por mí, es por alguien más, y es Jesús. Creo que he sido muy claro de lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Cada uno puede saber por sí mismo en qué lado está. Yo solamente los invitaría a que en este día, cuando estén en sus casas, puedan ser sinceros con Dios y ver qué están viviendo, si una religión o realmente una libertad plena en Dios.